Nada, quería daros la bienvenida a todos. Espero que estéis todos muy bien. Como sabéis, pues la situación nos ha llevado un poco a reinventarnos y seguir al pie del cañón, llevando a cabo actividades como esta, ¿vale? Que la idea es que estéis informados, que sigáis conectados entre vosotros y también que recibáis información que os puede ser muy útil, ¿vale? Ahora mismo teniendo en cuenta pues todo lo que estamos viviendo. ¿Vale? Hoy vamos a hablar del teletrabajo y de cómo aplicarlo de manera eficaz, ¿vale? Porque somos muchos los que trabajamos desde casa, deberíamos hacerlo más gente aún, pero hay sectores que es muchísimo más complicado. Y para hablarnos del tema va a entrar David Blay, ¿vale? Que él es periodista y también es un experto en tema de teletrabajo. Adelante, David. Bueno, muy buenas a todos. Gracias por estar. Yo diría una hora tan rara, pero es que todas las horas son raras en estos momentos, entonces no sabemos cuál es la buena y cuál es la que no. Mi intención es la siguiente. Yo puedo condensar mi charla en media hora y la otra media hora me gustaría que fuera una consultoría, donde me preguntéis lo que queráis, incluso casos particulares, en lo que yo os pueda ayudar, ¿vale? Voy a dar una visión genérica. Tened en cuenta, a pesar de eso, que lo que me funciona a mí a lo mejor no os funciona a vosotros, pero sí que os quiero dar unas pautas de cosas que yo llevo haciendo. Entonces, lo primero que quiero hacer es presentarme y explicaros por qué estoy aquí, ¿vale? Yo empecé a teletrabajar en 2007. No me llevaba muy bien con mi jefe, a pesar de estar en el único sitio dentro del periodismo en el que me han pagado bien, porque hay una cosa que la gente desconoce mucho, que es que después de la construcción, en la crisis de 2008, el periodismo fue el segundo sector que más empleo destruyó. Entonces, ese periodismo de mierda que tenemos ahora viene hecho o viene obligado por estas circunstancias. Yo soy de Almusafes, aunque vivo en Valencia, y siempre pongo el mismo ejemplo. Si a la gente de la Ford, que tiene 4 personas para ensamblar un coche, le quitas 2, las otras 2 podrán seguir ensamblando coches, pero va a llegar un momento, inevitablemente, en el que algún coche salga mal. Eso está pasando en el periodismo. Entonces, bueno, yo me fui en aquellos momentos y empecé a trabajar por mi cuenta porque ya tenía algunos clientes con los que no tenía necesidad de sentarme con ellos en un despacho 8 horas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, trabajaba con un piloto del Mundial de Motociclismo y como podéis comprender, ellos no tienen oficina, pero además de todo eso, son gente que lo único que necesitaban es que yo les ayudara a tener una presencia en prensa por encima del resto de la gente, que eso se convirtiera en un dossier que luego pudieran llegar a sponsors y que esos sponsors luego apostaran por ellos y no por otros, ¿vale? Yo en 2007 rechacé una BlackBerry y no sé si eso es de ser un visionario o no, porque luego BlackBerry quebró, pero para que veáis el nivel tecnológico de aquella época, que está muy cercana pero no nos acordamos mucho, yo dije que era una BlackBerry porque no sabía lo que era, es decir, el primer smartphone como tal que podía haber utilizado no lo utilicé porque a pesar de trabajar en temas de periodismo y en temas tecnológicos, prácticamente no tenía información de eso. Fijaos en apenas 10 años cómo ha cambiado todo en ese sentido, ¿no? Entonces, llevo 13 años teletrabajando. He escrito un libro que, por cierto, en mi perfil de LinkedIn está colgado y lo podéis descargar de manera gratuita, que se llama ¿Por qué no nos dejan trabajar desde casa? Es un libro que no ha perdido toda la vigencia, a pesar de haber sido escrito en 2014 y a lo mejor os puede ayudar. Entonces, lo primero que quería deciros es que seáis libres de poder descargároslo en formato PDF. Y una vez explicado esto, os quiero explicar por qué lo que estamos haciendo ahora no es teletrabajo, ¿vale? Y os voy a explicar mi caso y cómo trabajaba yo en el día a día hasta hace 20 días para que seáis conscientes de cuáles son las ventajas y los inconvenientes, pero sobre todo para que tanto si estáis trabajando mejor o peor que cuando estabais en la oficina porque estáis solos o tenéis gente a vuestro cargo o tenéis hijos o no, os deis cuenta de que no podemos tener una opinión sobre lo que está ocurriendo en estos momentos, porque lo que está ocurriendo en estos momentos no es a lo que se debería aspirar a nivel de flexibilidad laboral, ¿vale? Entonces empiezo por el principio. El teletrabajo lo que permite es que en cada situación personal diferente, sea cual sea,
nosotros podamos flexibilizar nuestra vida y nuestros horarios de tal modo que compatibilicemos nuestra vida personal con nuestra vida profesional. Nuestra vida personal puede ser que somos unos amantes del deporte, nos gusta irnos 3 horas a correr por la montaña y podemos hacerlo en cualquier momento. Nuestra vida personal es que somos personas con discapacidad y no podemos salir de casa. Nuestra vida personal es que tenemos un familiar a nuestro cargo o que tenemos hijos, ¿vale? Entonces, en circunstancias normales, yo tengo una hija de 7 años y una de 3. En circunstancias normales, mis hijas van al colegio. Con lo cual, de 9 de la mañana a 4:30 de la tarde, me da tiempo a hacer muchas cosas. Pero además, dentro del teletrabajo, una de las cosas que me han ayudado y que a lo mejor a vosotros, dentro de vuestras empresas, os pueden ayudar también, ha sido el hecho de poder diversificar mi actividad laboral. Yo tengo muchos amigos que son periodistas, que trabajan en un medio escrito, o en una tele, o en una radio, se dedican solo a eso y es muy difícil poder sacarlos de ese sitio. Sin embargo, como veis, la sociedad está pivotando hacia muchos otros temas. De hecho, yo como periodista, lo que estudié en la carrera hace más de 20 años, está muy lejos en lo que ejerzo actualmente de ser lo que estamos haciendo en estos momentos. Os puedo decir, por ejemplo, que yo retransmito eventos en Radio Marca, pero he llegado a hacer retransmisiones de eSports, de partidas de videojuegos. Y no deja de ser un concepto periodístico por el que me contratan, pero esto lo digo hace 5 años y seguramente habría gente que no lo considera periodismo, seguramente incluso además habría otra gente que diría que estoy haciendo algo que en realidad no tiene que ver con mi profesión. Pues al final nos está pasando a todos en todos los ámbitos. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo disponía de todo ese tiempo para poder destinar a lo que yo tenía que hacer, que esto hablaremos ahora a nivel de ordenador, y luego lo que podríamos considerar relaciones públicas, lo que hacía era quedar con 1, 2 o 3 personas diferentes cada día. ¿Eso a qué me llevaba? Me llevaba, una, a quedar con gente de mi sector para saber qué estaba pasando y no estar desactualizado, porque uno de los grandes mitos es que vas a echar de menos a tus compañeros de trabajo y en algunos casos puede ser verdad, pero normalmente, o por lo menos en mi experiencia, con el 95% de los compañeros de trabajo que yo he tenido en mi vida, jamás me he ido de vacaciones. Te pueden caer mejor o peor, pero no han sido amigos míos. No han sido personas diferenciales en mi vida, más allá de lo profesional y a lo mejor un poco de lo personal. Entonces, en realidad, el teletrabajo real lo que nos permite es poder flexibilizar esas relaciones. Entonces, yo quedaba con gente de mi sector, pero también quedaba con gente de otros sectores y eso me permitía dejarme ver en esos otros sectores y además abrir oportunidades. Por ejemplo, en la agencia de comunicación que yo tengo, igual trabajamos con un deportista paralímpico que va a ir a los Juegos de Tokio, que iba a ir en 2020, irá en 2021, como con una startup. Y no tienen nada que ver uno con el otro, pero al final todos querían lo mismo, que es un poco el proceso de comunicación. Y luego hay una tercera parte que también es muy importante. Yo estoy seguro, no en este confinamiento, sino antes, que sois gente que con otras personas, amigos o conocidos, lleváis diciendo mucho tiempo, joder, a ver si quedamos a tomarnos un café. Y de ese café han pasado 3 o 4 meses y no os lo habéis tomado por diferentes circunstancias laborales o personales. Pues al final otra de las cosas que yo estaba consiguiendo en ese momento y que genera el teletrabajo real es quedar con gente con la que yo quiero quedar, no hablar de trabajo. Y curiosamente, muchas veces, cuando no hablas de trabajo o cuando no piensas en el trabajo es cuando se te desbloquea el cerebro y tienes las ideas más claras. A mí me pasa haciendo deporte, me pasa tomándome un café con un amigo o me pasa muchas veces después de una jornada entera, me siento en el sofá y digo, joder, ¿cómo no he visto esto antes y llevo toda la mañana dándole vueltas? Pues al final, todo eso es lo que nos permite el teletrabajo. Y luego, yo os recomendaría una charla TED, de las que soy muy fan. Creo que todos las conocéis, pero si no, os las introduzco en un minuto. En los años 80 en Estados Unidos hubo gente de alto nivel que decidió que había ideas que valía la pena difundir al resto del mundo. Y estamos en la era pre-internet. Y decidieron que iban a ser ideas sobre tecnología, entretenimiento y diseño. De ahí las siglas TED. Cuando llega el boom de internet hay un salto enorme, empiezan a verse a millones las charlas y de hecho sabéis que hay eventos independientes que se llaman TEDx en muchas ciudades del mundo. De hecho, Valencia tiene TEDx Valencia y TEDx UPV Valencia. Pues hay una charla de Jason Fried, que es el dueño el CEO de Basecamp,
que es uno de los mejores software para trabajar en remoto que hay ahora mismo en el mundo, que se llama ¿Por qué el trabajo no ocurre en la oficina? No os lo voy a destripar, es una charla de 16 minutos y os recomiendo que la veáis, pero sí que os voy a decir cómo empieza. Él, que es CEO de una empresa, dice, cuando tú le dices a alguien dónde o cómo harías algo que tienes que hacer impepinablemente y que tienes que entregar mañana, el 98% de la gente no te dice en la oficina. Te dice por la mañana temprano, te dice por la noche cuando los niños están dormidos, te dice en el tren de camino, te dice el fin de semana. Entonces, ¿por qué las oficinas que están equipadas en teoría para lo mejor no son los espacios adecuados o no están siendo, no digo que no sean, no están siendo los espacios adecuados para que seamos productivos? Y aquí ya entramos en el tema de las métricas. España, en el ratio horas de trabajo que no trabajadas, productividad, está a la cola de Europa. Y sin embargo, las jornadas laborales suelen ser más largas que las de la media europea. Eso significa que aunque trabajemos 8 horas, producimos menos que el 85% de las empresas de la Unión Europea. Entonces, creo que esto es algo que tenemos que empezar a ver. Y luego hay una segunda parte, que es que muchas empresas habían dicho que no se podía teletrabajar. Se lo habían dicho a sus trabajadores o los propios directivos lo pensaban, y quizá lo pensaban con cierta razón, pero esto también nos ha dado un baño de realidad. No digo que lo que estemos haciendo ahora sea el teletrabajo bueno, pero sí que os digo que se ha demostrado que muchas empresas podían teletrabajar. Entonces, ¿cuál ha sido el gran error? La mayoría de vosotros, por no decir todos, estoy seguro, porque no la hay, no habéis recibido formación previa en teletrabajo. La mayoría de vosotros seguramente no hayáis asistido antes a una charla o no hubierais leído artículos. Hay datos de Eurostat que hasta hace 3 semanas solo el 3,4% de los españoles teletrabajaban, pero sin embargo en un estudio de Randstad se decía sobre 13.500 encuestas a 33 países, pero especificado en España, el 68% de la gente decía que si pudiera querría intentar teletrabajar. ¿Qué es lo que ocurre? Que no podemos pasar de 0 a 100 en un día. Es imposible. Ni podemos trabajar bien, ni podemos ser todo lo eficientes que querríamos, ni estamos en la situación óptima para serlo, y esto es lo primero que hay que quitarse de encima. Ya tenemos bastante ansiedad por nuestra salud y por la de la gente que nos rodea. Ya tenemos bastante ansiedad por el tema económico, todos los que tenéis empresas o trabajáis para ellas. Yo mismo, a mí se me han caído clientes que trabajaban en eventos, sin ir más lejos. Todos sabemos cuál es la angustia que estamos teniendo ahora mismo. Creo que no deberíamos tener ansiedad por trabajar o por teletrabajar. Al final, este teletrabajo es estar haciendo lo mismo que en la oficina, pero es verdad que muchas personas están teniendo también que compatibilizar su vida personal y profesional. Entonces, aquí, lo primero que os digo para la gente que tenéis niños es: vamos a asumir que los niños van a demandarnos atención y que tenemos que ser conscientes de cuánto, no en las horas clásicas, cuánto podemos trabajar cada día y en qué micromomentos. Es decir, yo estoy seguro que si vuestro hijo o vuestra hija ha tardado 1 hora más en levantarse que vosotros, por ejemplo, esta mañana, en esa hora habéis sido hipereficientes. Si vuestro hijo o vuestra hija duerme la siesta, en esa hora y media habéis sido hipereficientes. Si le estáis dando de cenar y aprovecháis para que vea la tele y es 1 hora más y vosotros decidís cenar más tarde, en esa hora habéis sido hipereficientes. Hay que empezar a contabilizar el trabajo no por las horas que podamos hacer, que no vamos a poder hacerlas, porque además, si intentamos hacer una jornada como la que hemos hecho habitualmente, las interrupciones van a ser constantes y va a ser muy difícil que la hagamos. Eso nos va a frustrar y encima vamos a tener una carga psicológica mayor. Entonces, sed conscientes de qué podéis hacer cada día, haceos un horario de todo, y de todo es: me levanto a esta hora, desayuno a esta hora, hago este informe a esta hora, paro a esta hora. Si parabais 2 o 3 veces en la empresa, parad igualmente, porque si no descansáis va a ser peor. Y al final
todo eso va generando una carga que hace que sintamos que hemos hecho menos de lo que hacemos. De hecho, escribíos las tareas que tenéis que hacer cada día y al final del día repasadlas, o incluso si tenéis personas por encima a quien tenéis que dar reporte, mandadles un informe, porque os vais a dar cuenta de todo lo que habéis hecho. Muchas veces hacemos tantas tareas y tantas cosas que al final del día miramos hacia atrás y no nos damos cuenta de la cantidad de cosas que hemos sido capaces de hacer. Pero también seamos realistas en las tareas que nos vamos a poner y tened en cuenta que como mínimo vamos a estar 2 semanas y media o 3 semanas más en esta situación. Así que yo creo que para el próximo mes podéis saber perfectamente qué hitos tenéis que hacer y en esos hitos ir tachando cada día, y si un día habéis acabado antes, no os voy a decir que no os sintáis culpables porque es muy difícil, porque no venimos de una transición, pero si tenéis planificado el mes o la semana y habéis hecho lo que teníais que hacer hoy, habéis hecho lo que teníais que hacer hoy, habéis sido productivos, habéis contribuido a vuestra empresa y habéis conseguido que todo eso siga funcionando. Hay algo que tenemos que tener en cuenta y no sé si todos vosotros o en todas las empresas se puede teletrabajar, pero que si fuéramos la España de los 80 o hasta de los 90, estaríamos en quiebra técnica. La España de los 80 y de los 90, ya lo sabéis, prácticamente no era tecnológica, vivía del turismo y de los servicios. En mayor o menor medida, el hecho de que más o menos, con mayor clientela o menos, podamos teletrabajar, está salvando una parte de la economía. Y también nos está obligando a varias cosas. Una de ellas, a no postergar la transformación digital que llevábamos diciendo que íbamos a hacer y que se había quedado en un cajón hace 3 años. A no postergar la retención del talento, porque después de esto va a haber mucha gente que os va a decir 3 cosas. Haya tenido niños o no, me he dado cuenta de cómo ser más productivo teletrabajando, me he dado cuenta de que puedo teletrabajar y 3, quiero teletrabajar. Y sé que el otro día tuvisteis un webinar sobre el tema de los ERTEs, pero yo voy a aprovechar porque además dentro de AG, Bonet Abogados es un agente muy importante y nosotros estamos preparando un fórum sobre teletrabajo y otras cosas y le vamos a hacer una entrevista a Marta Navarro, que es una persona magnífica a nivel laboral. Os voy a decir algo que ya ocurría en 2019, lo que pasa es que la mayoría de gente no lo sabe, y que va a tener una repercusión legal cuando acabe esta crisis. El Real Decreto Ley, que fue noticia por el tema de que había que fichar, recordaréis que se centró mucho en esa parte concreta del Real Decreto. Pero dentro, en un artículo, el 34.8 creo, no soy jurista, pero más o menos me lo estoy aprendiendo, se especifica un texto que es parecido al siguiente. El trabajador o la trabajadora tienen derecho a conciliar vida laboral y familiar, derecho. Y como tal, si solicita realizar teletrabajo a su empresa y se dan las circunstancias para que esto pueda ocurrir, la empresa está obligada a facilitárselo. ¿Por qué viene esto? Viene por 3 cosas. Una, para intentar implementar el teletrabajo de forma activa. 2, por un tema de conciliación que se está demandando por parte de la sociedad, pero 3, y más importante, y aquí hay muchas mujeres en este chat, para evitar las jornadas reducidas. La mayoría de jornadas reducidas vienen por obligación y el 90% vienen porque las mujeres son madres y las piden las mujeres, no los hombres. De este modo, si una mujer, madre o no, o un hombre, padre soltero o no, o padre separado o no, demuestra que se puede teletrabajar, ¿por qué va a reducirse la jornada si eso impacta directamente de forma negativa en su economía familiar? Entonces, tened en cuenta que se va a abrir un debate en el que yo estoy convencido de que vamos a volver a lo anterior porque no tenemos cultura empresarial sobre teletrabajo. Si la tuviéramos, se hubieran implantado una serie de pasos en los que se hubiera empezado a trabajar por objetivos o se hubiera empezado a dejar algo de flexibilidad laboral, se hubiera aprobado un día de teletrabajo en alguna parte de las empresas, se hubieran chequeado las cosas que se han hecho bien y no, y luego se hubiera podido llegar a esta situación teniendo ya unas nociones. Pero la realidad es que no es así. Entonces,
el debate se va a abrir entre las personas que después de esto decidan que ellos en la empresa quieren teletrabajar. Y eso también va a ser un reto inmenso para las propias empresas y para los recursos humanos. Que no estoy diciendo que sea teletrabajo entero, ni que haya que teletrabajar todos los días, ni que todas las empresas deban teletrabajar, ni que todo el mundo deba teletrabajar, porque no todo el mundo va a querer, no todo el mundo va a poder y obviamente no todo el mundo va a saber. Pero os estoy abriendo un poco los ojos legales a algo que puede ocurrir en cuanto pase esto. Entonces, todo este tema del teletrabajo, con las circunstancias actuales, se desmembra y se desmonta. Pero os pongo un ejemplo de algo que a lo mejor puede ocurrir. Imaginemos que tenéis una persona contratada a media jornada y que es una persona administrativa, es decir, las tareas que hace no son tareas inmediatas, son tareas que se pueden programar, son tareas que se pueden ir haciendo pero que no tienen un impacto diario en la empresa, con lo cual, digamos que son tareas que no necesitan de estar conectado constantemente a un grupo de trabajo. Os diría aquí lo siguiente: poneos en la situación de que esa persona trabaja normalmente de 10 de la mañana a 2 de la tarde, ¿vale? Luego os voy a hablar de los horarios no lineales, pero partamos de un horario lineal al que la mayoría estáis acostumbrados. ¿Por qué esa persona no puede decidir trabajar de 9 de la noche a 1 de la mañana si su trabajo además está exactamente igual de hecho y a lo mejor incluso le cuesta menos porque no tiene interrupciones? Y el resto del día, exceptuando por estar conectado por si ocurre algo, lo dedica a no tener ansiedad y a estar con su familia. Aquí empieza a haber preguntas muy difíciles de responder por la cultura empresarial que tenemos. Pero en términos numéricos, si esa persona trabaja de 9 de la noche a 1 de la mañana, está haciendo una media jornada, sus 4 horas, y hoy que todo es medible, seguramente el trabajo esté incluso mejor hecho. Entonces, vamos a tener situaciones de este tipo que se nos van a plantear en estos momentos. También os diría, no sé con qué herramientas estáis trabajando. Yo os recomiendo varias herramientas gratuitas. Una es Slack, S-L-A-C-K, que es muy sencilla de utilizar, que puedes ir desgranando y disgregando en grupos para que no sea una conversación sola. Y yo os diría que los grupos de WhatsApp que tengáis, profesionales, los tengáis solos como emisión de información, que no sean grupos colaborativos. Y si no, lo que deberíais crear a lo mejor es un canal de Telegram en el que solo hay un emisor, nadie puede contestar y simplemente va diciéndole a la gente qué tareas tiene que hacer en qué momento determinado, porque así nos evitamos mucho ruido. De hecho, a nivel de productividad, estoy seguro de que estáis mirando más el móvil que antes, porque encima estamos recibiendo muchas más cosas que antes. Y yo soy el primero, ¿eh? O sea, todo lo que estoy diciendo, yo trato cada día de ir mejorándolo, pero por ejemplo, en las circunstancias anteriores en las que tenía libertad porque mis hijas estaban en el colegio, yo me pasaba el 90% de las tardes con mis hijas en el parque o cuando ellas hacían ballet o flamenco, pero no podía evitar mirar el móvil y eso va a ocurrir y eso no se va a ir. Pero yo os diría que si sois capaces, miréis el móvil cada hora. ¿Por qué? Porque nos entran muchas cosas, pero en realidad nos hemos perdido un poco en la comunicación síncrona y asíncrona. Y os explico estos dos conceptos. La comunicación síncrona es la que estamos teniendo nosotros ahora mismo, cara a cara en tiempo real. Una llamada, un Zoom, un Skype, un Microsoft Teams, habréis tenido muchas de estas, ¿vale? Pero la asíncrona significa que un emisor emite un mensaje y no espera una contestación inmediata de un receptor. ¿Qué pasa? Que creyendo que seríamos más eficientes en los últimos años, porque tampoco nadie nos ha enseñado cursos de productividad o de gestión del tiempo más que los que hemos buscado nosotros, creíamos que contestar un WhatsApp de manera inmediata o un correo de manera inmediata suponía una mejor forma de trabajar. Y en realidad nos estamos dando cuenta de que no. Porque si tú pasas 1 hora sin mirar el móvil, salvo si tienes una llamada,
en esa hora eres capaz de hacer cosas que en otras circunstancias tardarías 2 horas y media. Si no lo haces, probad haciéndolo una hora con los datos fuera y una hora sin los datos fuera. Si no lo haces, el rendimiento a lo mejor se va a 10-15 minutos y además hay que tener en cuenta que cuando nos interrumpen perdemos la concentración. Tenemos que volver otra vez desde el principio. Entonces, yo os diría, sé que no es fácil, pero si tenéis que hacer algo importante, desconectad los datos. Cuando los volváis a conectar, os entrarán muchas notificaciones, pero os aseguro que entre 5 y 7 minutos habréis contestado lo importante. Y el resto, en realidad, no será tan importante porque si no, alguien os habría llamado. De hecho, esto ya es un plano personal. Yo de 8 de la tarde a 11 de la noche desconecto los datos. Ducho a mis hijas, les doy de cenar, las acuesto, veo una serie con mi mujer y luego miro si ha habido algo para el día siguiente, pero en esas 3 horas yo entiendo que aunque estemos en casa 24 horas todos, en esas 3 horas creo que solo me pueden llamar familiares por temas urgentes. El trabajo a las 8 de la tarde, salvo que estemos trabajando en una multinacional y tengamos diversos horarios, es muy complicado que en ese momento vayas a poder hacer algo diferencial. Entonces, esto es un poco lo que quería compartir con vosotros. También daros algunas pautas en torno a qué cosas podéis hacer para que el trato con las personas que tenéis a cargo sea mejor. Yo os diría que utilicéis una franja horaria que puede ser 1 hora o 2 horas para estar todo el mundo localizable en grupo dentro de Slack, de Microsoft Teams, de Facebook Workpage, de lo que sea, pero luego el resto del tiempo confiéis en la gente. Yo creo que ha habido un gran error por parte de muchas empresas, que es que fichan a personas en las que no confían, porque si tú confías plenamente en alguien que estás fichando, además para hacer algo que tú no sabes hacer, porque si no, no necesitarías un perfil como el de esa persona, le tienes que dejar trabajar, le puedes orientar, pero le tienes que dejar trabajar. Y siempre pongo un ejemplo que se aleja un poco de lo habitual, pero para que veamos cómo han cambiado un poco los tiempos, ¿no? La mayoría de los empresarios que están liderando el país son personas de más de 65 años. Son gente que ya no va a cambiar de parecer y que seguramente nunca va a querer implantar el teletrabajo. Porque además, y tienen cierta parte de razón, ellos han montado sus empresas desde cero. En algunos casos incluso se han arruinado y la han vuelto a montar. Han tenido éxito empresarial, que no significa tener éxito personal, y hacen que funcione. Pero hay una realidad, como le pasó a Nokia, por ejemplo, o como le pasó a Nikon, o como le ha pasado a empresas que tenían el 90% del mercado, que es que en un año te cambia el mercado y tú que eras líder pasas a ser residual. Le pasó también a BlackBerry. ¿Cuál es esta imagen? Que antes tenías que ir ascendiendo en la empresa a medida que pasabas años en ella. Pero hoy, si eres una empresa de 35 años que no tiene más remedio que transformarse digitalmente para poder seguir teniendo rentabilidad, si va a venir un chico o una chica de 25 años a hacerte la transformación digital que obviamente tú no eres capaz de hacer, esa persona, no te digo que esté en el mismo estatus que tú, pero como mucho puede estar un escalón por debajo. No puede ser un becario, porque va a transformar digitalmente tu empresa. Y si no, en un año puedes estar fuera del mercado. Entonces, todas estas relaciones que están cambiando y que van a acelerarse mucho, yo he hablado de esto 13 años, pero en 15 días he hecho 7 webinars como este. Entonces, creo que el cambio se va a acelerar de una forma tan salvaje que va a ser muy difícil que volvamos al estatus anterior, por mucho que queramos hacerlo. Entonces, por lo menos cuanto más sepamos de todas las opciones que tenemos en estos momentos, más vamos a poder decidir. Que luego, si quieres volver al estatus que tenías o tu empresa no puede teletrabajar por cualquier circunstancia, obviamente vas a tener que volver. Pero tener en cuenta que las relaciones laborales van a cambiar de una forma inmensa y que además las relaciones personales también van a ser muy importantes porque hay gente que no está queriendo irse a grandes empresas porque no le ofrecen una flexibilidad o una conciliación que están buscando.
Entonces, como os he dicho, podía resumir mi charla en media hora. Y yo os diría que la próxima media hora la utilicéis para acribillarme a preguntas y yo también me conecto al chat para que podáis hacer lo que queráis, aunque están Raquel y Sara para que podáis hacer las preguntas en orden. Una cosa, la persona que quiera hablar, que se desbloquee el micro simplemente y que hable. Y otra cosita, David, me están pidiendo los asociados que luego me envíes los links tanto de la charla TED como el libro que tiene los consejos de teletrabajar y todas Vale. las cositas que vas diciendo, ¿vale? Y así yo se la envío a ellos. Los voy a mandar ahora mismo por WhatsApp mientras los veo. Claro, perfecto. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Y bueno, mi pregunta sería más herramientas o consejos que puedas darnos. Vale, mira, yo lo primero que te diría es que a ti te pasa igual que a mí, estamos en el mismo sector y al final creo que es un momento, de hecho es lo que yo llevo haciendo las 2 últimas semanas, es un momento de compartir conocimiento. Si tú ya trabajabas en casa, va a haber mucha gente de tu entorno que no lo haga y seguramente le puedas ayudar con tu experiencia. Luego, incluso como publicista, pero con capacidad de redacción, igual puedes hacer un copy y colgarlo en tus redes, explicando un poco a tu sector qué es lo que podría hacer. Y también hay una parte muy importante que es que si tú ya estabas dando cursos, ahora mismo los ofrezcas a otras plataformas. Yo escribí un artículo hace bastante tiempo en el que decía que hay que perder el miedo a ofrecerse, que todos podemos parecer muy buenos en nuestro trabajo, pero hay tanta gente en el mundo que a lo mejor muchas veces te cabreas porque dices, joder, es que han llamado a esta persona para hacer un curso y a esta persona no. Yo te cuento una experiencia mía propia. A mí nunca me han llamado de Cámara de Comercio para dar cursos. Y sin embargo, hay personas dentro de Cámara que saben que hablo de este tema, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al final a mí muchos de los trabajos que me han salido últimamente han sido por ofrecer yo posibilidades de cursos, en este caso, o por ejemplo, el último ejemplo que tenía, hasta que se cancelaron y se aplazaron a 2021, yo me iba a ir a trabajar a los Juegos Paralímpicos de Tokio. Y te voy a explicar cómo lo conseguí. Bueno, yo trabajo en comunicación con algún deportista paralímpico, he hecho algún podcast al respecto y me di cuenta de que con el auge de los podcasts, el equipo de comunicación del Comité Paralímpico siempre se llevaba a los Juegos un redactor normal, una persona de cámara, pero nunca había podcast, ¿no? Y las historias que hay en los Juegos Paralímpicos son tan potentes que dan para hacer un programa diario. Entonces, con toda la gente que hay en Madrid, que es donde está el comité, con toda la gente que se dedica en los grandes medios a hablar de esto, a nadie se le ocurrió llamar a la puerta del comité y ofrecerles la posibilidad de hacer un podcast desde Tokio, integrándose dentro del equipo del Comité Paralímpico. Se me ocurrió a mí, que estoy en Valencia, se lo mandé y me dieron el ok. Y si no hubiera pasado esto, yo en agosto me iba a ir a Tokio, ¿no? Entonces, creo que es una forma de ofrecerse ahora importante. Yo me estoy dando cuenta por tema de cursos, ¿eh? Hay plataformas como Aquora, os la comparto aquí. Hay plataformas como IMF, como creo que sí, hay otra de Business School también online, que están demandando cursos online. Entonces, si tú ya has dado cursos, tienes una ventaja con respecto al resto, porque quien no los ha dado, ni tiene el expertise, ni tiene el curso preparado, ni tiene posibilidades de hacer nada. Pero ahora mismo yo te diría que empieces a ofrecerte, porque cuando pase esto, que entiendo que volverá a haber cursos presenciales, o por lo menos la gente que no tenía migrará online, tú te vas a posicionar por encima del resto. Y eso es lo que yo he hecho, por ejemplo, con Aquora. Me puso en contacto un amigo mío con ellos y mañana voy a dar un webinar que posiblemente pueda derivar en un curso, pero es que a raíz de eso me ha salido una posibilidad de poder dar una formación online remunerada a una empresa que ha tenido que implementar el teletrabajo. Pues muchas gracias. Dejad los currículums, ¿vale? Y haceos una buena página de LinkedIn. Si os puede servir la mía, que yo hice un curso de LinkedIn, calcadla, porque la gente te va a buscar online. Es mucho más fácil que puedas, si tienes links, si tienes documentos, que puedas colgarlo en LinkedIn. Un currículum es un papel y se reciben 1 millón.
pero en LinkedIn, por ejemplo, yo hablo de que doy conferencias de teletrabajo y tengo ahí colgada mi charla TED. Entonces, yo me haría un muy buen perfil de LinkedIn, porque lo primero que va a hacer la gente cuando tú le ofrezcas algo es cotillearte. Y enseguida van a ir a tu perfil de LinkedIn. Y un perfil de LinkedIn hoy día es mucho mejor que un currículum, porque os podéis imaginar la cantidad de currículums que se están recibiendo en estos momentos en todas partes. Bueno, pues eso, que gracias. Vale, ¿alguien más tiene algo que contar? ¿Alguna duda? ¿Alguna experiencia? ¿Yo puedo hablar? Claro. Sí, Vale, claro, ok. di. Vale, ok. Mi nombre es Omar. No lo sé, ¿me escuchas bien o no? ¿Me Sí. escuchas bien, no? Vale, ok. Sí. Vale. En mi trabajo yo tengo dos tipos de trabajo. Uno en una entidad y trabajo como un técnico de proyectos europeos entre España y la Unión Europea. Y por la crisis tenemos que cancelar todas las reuniones, los vuelos y tenemos que hacer nuestros trabajos online. Para nosotros, vale, no pasa nada para hacer las reuniones, pero una vez, un día, 2 días, pero todos los días, desde mañana hasta por la tarde, tú tienes que trabajar. Entonces, no lo sé, cómo tú puedes hacer una motivación o cómo tú puedes cambiar el ambiente de solo una cama y una habitación a tú estás ahora en el despacho, tú tienes que aumentar tus motivaciones. Para mí no es fácil. Sí, te lo explico. No todo el mundo va a tener un despacho, es verdad, tú tendrás una habitación, ¿no? Entonces, no es la situación ideal, porque en la realidad, si esto te hubiera tocado por cualquier otra circunstancia, podrías salir a la calle y no es cierto. Yo lo que te diría es que haya un espacio muy pequeño que sea tu mesa para trabajar, la cama es para descansar y dentro de la habitación que tengas, una pequeña parte en la que tú consideres que hay algo de ocio. Desde, mira, yo estoy, por ejemplo, hay una empresa valenciana, Sanus Vitae, que está haciendo a las 6 de la tarde todos los días y luego se queda 24 horas el vídeo grabado, un directo de Instagram con ejercicio físico durante 45 minutos. Es una forma muy buena de poder hacer algo, ¿no? De hecho, yo lo estoy haciendo y los 2 primeros días acabé con unas agujetas de la leche. Entonces, busca, aunque no puedas salir de ahí, busca la posibilidad de tener un espacio, aunque sea mínimo, en el que tú sepas que cuando te sientas ahí, solo lees, solo meditas, solo haces deporte y el resto del tiempo vienes al ordenador. ¿Tu ordenador es portátil o es un laptop? Portátil, sí, sí, laptop, sí. Pues cuando quieras no trabajar, ciérralo. Ciérralo y déjalo en un cajón o en el armario que tienes detrás, ¿vale? Y empieza a darte cuenta tú de cuáles son los momentos en los que vas a descansar. Porque tú también tenías muchos momentos para descansar cuando trabajabas Sí, hasta ahora. Yo tengo amigos que trabajaban en las naves también con proyectos europeos y se les ha caído todo, obviamente, ¿no? Entonces, tenemos que encontrar momentos para nosotros. Por eso os decía al principio que a lo mejor lo primero que hay que hacer es un horario para todo. Pero no solo un horario para trabajar y para comer, un horario para descansar, un horario para ver una serie, un horario para hacer una llamada a un amigo. Pero además, si estás trabajando todo el día delante del ordenador, las llamadas hazlas con el móvil. No hagas un Skype o un Zoom o un Teams. Hazlas por WhatsApp. Que sea algo más personal. Y entonces, aunque sea un espacio pequeño, yo te diría, no sé si tienes internet en la televisión en casa, si no lo puedes ver en el ordenador. Hay un Informe Robinson, que es un programa maravilloso sobre historias del deporte, de una persona, Juan Miguel, que estuvo en la cárcel y preparó un maratón en la cárcel. Imagínate
cómo puedes correr en una celda. Imagínate cómo puedes preparar un maratón en una celda, donde además no hay internet, solo puedes pensar y correr y esperar a que no te rajen. Entonces, mírate ese documental. ¿Cómo se llama otra vez? Lo pongo aquí en el chat, es un informe Robinson. Creo que es Juan Miguel López, y si no es López es algo así, ¿vale? Pero es un informe Robinson. Tú buscas en YouTube informe Robinson, Juan Miguel cárcel o Juan Miguel maratón y te aparecerá enseguida. Vale, Y yo cada día, por si os sirve, yo también vengo del mundo del deporte y entonces al margen de todo lo que estoy haciendo a nivel de teletrabajo, cada día a las 7:30 en Facebook y en Twitter cuelgo un vídeo sobre motivación deportiva de gente que hace cosas que nos parecen extraordinarias y más ahora, ¿no? Pues desde David Casinos, que es un atleta paralímpico que se quedó ciego a los 25 años y tiene una vida mejor que cuando no era ciego, o ayer colgué un documental de Kobe Bryant que se llevó un Oscar para recordar que al final nosotros estamos vivos y Kobe Bryant no, por desgracia, ¿no? Entonces yo creo que también hay que buscar cosas que nos motiven, que nos gusten y que nos quiten un poco la angustia. Gracias. Una cosita, David, Sí. Luis de Terbama nos pregunta Sí. dónde llevas toda la información para teletrabajar. Supongo que será una pregunta relacionada con seguridad. Mira, dentro del que os lo voy a poner por aquí, por si os interesa, dentro del fórum que vamos a hacer, que es Teletrabajo Forum el próximo viernes, vamos a hacer un evento que en lugar de ser un Zoom o un webinar, lo que vamos a hacer es un formato de programa de televisión en el que habrá ponencias y entrevistas de 15-20 minutos de todos los temas. Y hoy justo hemos hablado con una persona que además de tener una empresa de estas características y de ser el director para España y Latinoamérica, vive en Valencia, ¿vale? La empresa se llama Absolute, y hemos estado hablando con él de ciberseguridad. Yo lo tengo todo, porque además pago al año, no es mucho dinero, en la nube con Amazon. Mi nube es Amazon Drive y lo tengo todo ahí para poder acceder desde cualquier sitio. Es verdad que hoy nada es seguro al 100%. Nada, absolutamente. Entonces, lo mejor que podéis hacer es, primero, tener los equipos actualizados en lo último, que es algo que, por ejemplo, es muy difícil cuando los equipos tienen muchos años, porque si los actualizas van más lentos. Luego, tener instalados y pagados los antivirus y antimalware de última generación, porque aunque parezcan caros os van a salvar de algo que puede ser mucho peor. Y también os diría que no os conectéis a wifi públicas, porque ya habéis visto una noticia la semana pasada con hackers intentando hackear la sanidad. Imaginaos lo que pueden intentar en ordenadores personales. Entonces, en mi caso, Amazon de momento no ha tenido fallas. Ya sabéis que ha habido fallos en Yahoo, que ha habido fallos en Google, de muchos datos, en Facebook. De momento a mí Amazon me va funcionando muy bien y está disponible en tablet, en ordenador y en smartphone. Pero si queréis más información, podéis contactar conmigo. Yo os pongo en contacto con esta persona, con Jorge Hurtado de Absolute, que se dedica a asesorar a empresas y a gobiernos en este tipo de cosas. A ver, ¿alguien más tiene alguna duda? Espera, veo un momentín. Alicia, me ha llamado la atención que plantearas el teletrabajo en tramos cortos de tiempo. ¿Piensas que es más efectivo? Yo creo que sí. Y os doy mi ejemplo. Como antes os contaba, quedaba con mucha gente y entonces realmente durante el día tenía 2 horas, 2 horas y media como máximo delante del ordenador. En ese tiempo tenía que ser súper efectivo. Yo creo que sí, primero por varias cosas. Porque cuando llevas ya un tiempo delante del ordenador, pierdes la concentración. Pero esto ya es científico, o sea, no es algo que diga yo. Luego, si
te pones las tareas en tramos cortos y cierras una o dos tareas, te va a dar la sensación de que has hecho más que si estás haciendo un multitasking. Y además, por mi experiencia, cuando trabajas en esos micromomentos y sabes todo lo que has hecho, acabas haciendo más que en un día normal en el que enciendes el ordenador, vamos a ver qué pasa, y te da, en la charla TED que os decía Jason Fried, que luego se la paso también a ellas y os la comparten, él acaba diciendo, ¿os dais cuenta que ha pasado un día y decís, bueno, sí, he ido a trabajar, he trabajado, pero no sé lo que he hecho? O sea, no podría recapitular todo lo que he hecho. Entonces, creo que ahí es donde hay que darse cuenta de que tenemos que empezar a trabajar por objetivos. Que los directivos tienen que decirle a la gente qué hacer diariamente, semanalmente o mensualmente, porque es la forma más fácil de que cumplan las expectativas que ellos tienen, y luego que las propias personas deben saber también qué tipo de tareas tienen que hacer. A mí me ha parecido muy interesante eso que has dicho de confiar en la gente, porque concretamente nosotros en AGEV sí que trabajamos un poco por objetivos. No teletrabajamos, bueno, ahora mismo sí, pero sí que no, es verdad que yo me he dado cuenta que en el caso de Raquel, ella tiene un niño y es un poco más complicado, pero seguimos haciendo prácticamente lo mismo. Lo que hemos hecho es pasar estos eventos que hacíamos de networking a formato web con los temas de interés para los empresarios, y siempre hemos trabajado por objetivos y eso nos funciona muy bien. Si tú le dices a tu trabajador cuáles son sus funciones, las tiene claras, es autónomo, y luego se hace una reunión semanal poniendo todos los objetivos de la semana, funciona muy bien, y ya no trabajas por contar horas, que evidentemente nosotros estamos en la oficina unas horas establecidas, pero nos funciona muy bien, la verdad. Es un trabajo que se puede hacer. Pues si AGEV ya lo ha hecho, yo creo que no hay más que decir. Al final ya estáis viendo, todos los que habéis venido a este webinar, que la gente con la que estáis en contacto constantemente, y que fijaos toda la cantidad de información que han hecho en las circunstancias que hay durante estos días, ha sido espectacular. Sí, a ver, nada, aquí agradecen. ¿Alguien más quiere aportar algo? Parece que no. Así que podemos ir finalizando el webinar. No sé si quieres decir algo más. Yo simplemente os diría que si tenéis cualquier duda, estoy a vuestra disposición. Mira, me ha entrado, no puedo hablar con el micro, niños durmiendo, un clásico. Vale, la última duda, perdona. No puedo, dice Maril, no puedo hablar por el micro, niños durmiendo, y yo he tenido que teletrabajar por necesidad y de dejar mi anterior empleo. Ha sido la mejor decisión. Fui madre de mellizos y estoy sola para cuidarlos. Me decidí a emprender y trabajo desde casa. Simplemente es mi experiencia. A ver, yo lo digo, no todo es bonito. Hay veces que tienes que turnarte con tu pareja porque tienes niños, o no puedes hacerlo y tienes que hacer lo que puedas, o hay veces que les tienes que enchufar la tablet las menos veces posibles, pero es que hay veces que no hay más remedio y tampoco nos podemos sentir culpables. Yo veo que más o menos estamos todos en una franja de edad que no se va demasiado. Si nuestros padres hubieran tenido tablets, nos las hubieran encasquetado y nuestra generación se hubiera comido a Peppa Pig durante las 2 horas en las que estaban ellos tomándose una paella en el restaurante, o las 5 horas que duraba el viaje a Sevilla en coche. O sea, no tengáis ninguna duda. Entonces, hay momentos en los que podrás conciliar y hay momentos en los que no. Y para quien se descargue mi libro, el segundo capítulo habla de que a nuestra generación nos han enseñado que nos debemos sentir culpables si no estamos trabajando. Y yo creo que hay que empezar a quitarse de encima esa sensación. Porque además la mayoría de gente exitosa laboralmente, y me voy a mi sector, luego no ha sido totalmente feliz. Yo no soy muy fan de Risto Mejide, ¿vale? Pero le hice una entrevista a Iñaki Gabilondo y la última pregunta se me quedó marcada para siempre. En esa entrevista le dice, bueno, ¿qué cambiarías? Y dice, mira, cambiaría que un día llegué a mi casa y me di cuenta de que mi hijo tenía 14 años y no lo había visto crecer. Iñaki Gabilondo, que tiene todo el éxito laboral del mundo, jamás va a poder recuperar ese tiempo. Jamás. Entonces,
bueno, yo creo que estamos en un momento también en que la sociedad, yo siempre lo digo, somos la primera generación de la historia de la humanidad que puede trabajar desde donde sea, gracias a la tecnología. Y muchas veces, sin embargo, estamos trabajando más horas de las que trabajaban nuestros padres, que no tenían tecnología. Sí. Pues debemos empezar a pensar si eso es lo que queremos, y esto nos está haciendo pensar bastante. Pues sí. Muchas gracias, David. No sé si alguien más tiene algo que decir, y si no, igualmente estamos grabando este seminario, y si lo queréis volver a ver porque os habéis perdido una parte o lo que sea, la gente que no haya podido conectarse hasta ahora, pues lo podrá ver. Si tenéis alguna duda, siempre podéis escribir a nuestro correo, tanto info como proyectos, @agvalencia.org, y se las mandaremos a David, ¿vale? Bueno, muchas gracias a todos y espero que os vaya bien. Gracias y ánimo. Hasta luego. Hasta luego. Finalizo reunión. Espera un momentín. Ahí.